Un cordial saludo para todos ustedes que se unen a esta iniciativa de la Diócesis de Buga en este mes de la Sagrada Escritura, tratando de acercarnos más a ella, de conocerla más, de amarla más, sabiendo que conocer la Escritura es conocer a Jesucristo, y conocer a Jesucristo pues es tener dentro de nosotros la vida y el amor de Dios. Los invito para que iniciemos este espacio orando, pidiéndole al Señor que la luz y la claridad de su Espíritu Santo sea la que oriente nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos en este espacio de fe. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en mi hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, queridos hermanos, ahora para iniciar esta catequesis, los invito a que vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 14. San Juan 1:14. Tomen sus Biblias y ojalá podamos ir al texto. Del Evangelio según San Juan. Y la palabra se hizo carne, y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inicialmente los invito para que volvamos al texto bíblico y nos detengamos en cada expresión que el texto usa. Voy a volverlo a leer despacio y los invito para que ustedes también, en el lugar donde se encuentren, permitan que esta palabra de Dios sea interiorizada, no solamente percibida por los oídos, sino también llevada al corazón. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Bueno, queridos hermanos, esta palabra de San Juan, este texto, San Juan 1:14, está en el contexto de la primera parte del cuarto evangelio. El Evangelio de San Juan es el último de los evangelios que se escribe, más o menos entre los años 90 y 100. Y para entender el contexto de esta palabra históricamente, tenemos que decir que cuando San Juan escribe el Evangelio, ya el mundo griego, es decir, la filosofía griega, el pensamiento griego, está circundando el pensamiento cristiano. Y hay una herejía, es decir, una contradicción a la verdad de la fe que está reinante en ese contexto, y es la herejía del gnosticismo, que entre las muchas cosas que afirmaba, consideraba la materia como algo malo, y por eso consideraba que Cristo no se había encarnado, no había tomado carne humana, porque si la carne es mala, pues Dios no puede asumir la carne. Entonces, en este contexto, San Juan está escribiendo este cuarto evangelio. Y este primer capítulo, o estos primeros 18 versículos del capítulo 1 de San Juan, conocidos como el prólogo, son así como la presentación de todo el evangelio. En estos 18 versículos, San Juan está exponiendo de manera sintética lo que va a desarrollar a lo largo de todo el evangelio.
Este versículo 14 es un versículo central. Y miren lo que dice: la palabra se hizo carne. No usa la palabra cuerpo, sino la palabra carne. Es decir, para San Juan, la carne es la condición humana en su debilidad. La carne es la condición humana en su fragilidad. Y está diciendo que la palabra, que es Cristo, que además ha dicho anteriormente que es Dios, se hace carne. Es decir, asume realmente la condición humana. Queridos hermanos, en los primeros siglos de la Iglesia, y más en este siglo I, no estaba muy bien definida la doctrina sobre Cristo. Muchos cristianos venidos del judaísmo o venidos del paganismo no entendían muy bien esto de que Cristo fuera Dios y hombre verdadero. Y por eso surgieron en ese contexto muchas afirmaciones contrarias a la fe. Algunos decían que Jesucristo solamente era un hombre. Otros decían que Jesucristo solamente era Dios. Y San Juan, en su prólogo, en su evangelio, nos está mostrando que en él están estas dos naturalezas, que él es Dios y hombre verdadero. La palabra se hizo carne constituye un versículo primordial en el cuarto evangelio y constituye un versículo primordial y una verdad de fe fundamental para nosotros los cristianos católicos. Tanto es así que en nuestra liturgia de la Iglesia, cuando rezamos el credo en los domingos o en las solemnidades y decimos que Jesucristo se encarnó por obra del Espíritu Santo y se hizo hombre, la Iglesia nos pide inclinar la cabeza. Y cuando es el día de Navidad nos pide ponernos de rodillas en estos versículos. ¿Por qué? Porque aquí se está proclamando un misterio de fe enorme. El misterio de que Dios se haya hecho uno de nosotros. El misterio de que Dios haya asumido nuestra fragilidad. ¿Para qué? Para que nuestra fragilidad estuviera en Él, estuviera envuelta en su misericordia y en su amor. La primera invitación entonces que nos hace este evangelio que estamos leyendo, este versículo, esta primera parte del versículo 14, es entender el amor de Dios. San Ireneo, uno de los padres de la Iglesia, hablaba de algo muy bello que se llama el admirable intercambio. ¿Qué significa esto del admirable intercambio o del admirable comercio? También lo llamaba él. Que el Hijo de Dios se hizo hijo del hombre para que el Hijo del hombre se haga hijo de Dios. Y esto es una maravilla, hermanos. En esta frase está contenida una verdad fundamental de nuestra fe. Y es que la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se ha hecho un hombre. Como tú y como yo, ha asumido la fragilidad de la condición humana. ¿Y para qué la ha asumido? Para que nosotros, que somos frágiles, que somos débiles, lleguemos a ser hijos de Dios. ¿Y cuándo se nos ha dado esta condición de hijos de Dios? En el bautismo. Es por esto que San Juan en este prólogo dice que a los que lo recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. El Concilio Vaticano II tiene una expresión bellísima en una de las constituciones que se llama Gaudium et Spes, en el numeral 22, que quisiera leerles por toda la riqueza que tiene y que nos ayuda a comprender este texto sagrado. Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, numeral 22. Dice así: el misterio del hombre no se aclara de verdad sino en el misterio del Verbo encarnado. Y continúa diciendo más abajo: el Hijo de Dios, por su encarnación, se identificó en cierto modo con todos los hombres. Miren esto: trabajó con manos de hombre, reflexionó con inteligencia de hombre, actuó con voluntad humana y amó con corazón humano. Nacido de María Virgen, es verdaderamente uno de nosotros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Es lo primero que quisiera yo compartirles el día de hoy. La palabra se hace carne significa que Dios se hace uno de nosotros. Hay un bellísimo canto de Navidad que dice: Dios está contigo porque siendo hombre, Dios es un amigo, Dios es uno más. Alegra esa cara y canta conmigo: feliz Nochebuena, feliz Navidad. Lo primero a lo que nos invita esta palabra del día de hoy es a sentir que Dios es realmente uno de nosotros, cercano a nosotros, Emmanuel, que camina con nosotros, que no es indiferente ni a nuestro dolor,
ni a nuestro sufrimiento, ni a nuestras tentaciones. Él mismo fue tentado, que no es indiferente a las tristezas propias de la vida humana, a la decepción propia que tenemos que asumir en tantas ocasiones. Él no es ajeno a nada de esto. Y una cosa bellísima, hermanos, Dios hoy, Cristo Jesús, sigue siendo hombre. Después de su ascensión al cielo, Él no ha perdido su condición humana. Al contrario, ha llevado nuestra humanidad al interior mismo de la Santísima Trinidad. Por eso San Pablo dice que nosotros estamos en Dios, estamos escondidos con Cristo en Dios. Avanzando en el texto sagrado que estamos leyendo, San Juan 1:14, dice que puso su morada entre nosotros. Esta palabra morada es muy importante en el Evangelio de San Juan. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué era la morada de Dios para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Si tú así lees en el libro del Éxodo, en el capítulo 25, encuentras que se construye una tienda de reunión en medio del desierto. Y esa tienda de reunión, en torno a la cual se acomodaba todo el campamento de Israel, era el signo de su presencia. Es maravilloso. Si tuviéramos una visión gráfica, en el centro del campamento israelita en el desierto estaba esta tienda del encuentro. Alrededor estaban los sacerdotes, y después de los sacerdotes, alrededor de la tienda estaban las otras tribus de Israel, para decir que Dios ocupaba el centro del pueblo. Y una cosa muy bella que lo narra el Antiguo Testamento es que la nube acompañaba esta tienda durante el día y acompañaba al pueblo, y la columna de fuego durante la noche. Y el pueblo de Israel solamente iniciaba su marcha cuando la nube se levantaba. Era el signo de que Dios indicaba que había que seguir el camino. ¿Y por qué les digo todo esto del Antiguo Testamento, hermanos? Porque esta presencia de Dios, Shekinah se dice en hebreo, luego se convirtió en el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén era la materialización de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Se decía que el templo de Jerusalén era el estrado donde Dios ponía sus pies. ¿Y por qué decimos esto? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Jesucristo? Ustedes recuerdan que en una discusión con los doctores en el templo, Jesús les dice: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pues bien, luego apunta el evangelista San Juan que el templo del que él hablaba era su propio cuerpo. Y esta es la maravilla, hermanos. Ya la presencia de Dios no es la tienda del encuentro como en el desierto. Ya la presencia de Dios no es el templo de Jerusalén. Ya la presencia de Dios es una persona, Cristo Jesús. Él es la Shekinah. Él es la verdadera presencia de Dios para cada uno de nosotros. Y después de Él, todos los que hemos sido bautizados, somos esa presencia de Dios para los demás. Porque en el bautismo, hermanos, ha ocurrido en nosotros el misterio de la inhabitación trinitaria. ¿Qué es eso? Inhabitar es habitar dentro. Es decir, que desde el bautismo Dios habita dentro de nosotros. Seguramente ustedes han asistido a un bautismo y el sacerdote impone las manos sobre la cabeza de quien es bautizado, transmitiéndole el espíritu que él ha recibido el día de su ordenación. Desde ese momento, ese bautizado se convierte en templo, presencia viviente, porque nosotros somos templos ambulantes, hermanos. Somos un templo que va caminando por la calle, que va al trabajo, que está descansando. Somos templo de Dios. Por eso cuando dice el Evangelio de San Juan que Él puso su morada entre nosotros, hablando del misterio de Cristo hecho hombre, nos está indicando ya que Él no ha quitado su morada en medio de nosotros, sino que la ha puesto dentro de nosotros. Es muy hermosa una interpretación de un icono ruso de la Santísima Trinidad, el icono de Ruble. En ese icono aparecen 3 ángeles y el Hijo está bendiciendo la mesa y el Espíritu Santo, significado en el tercer ángel, está indicando con el dedo hacia abajo. ¿Y esto qué significa? ¿Cuál es la interpretación iconográfica que le han dado? Que si Jesucristo es la presencia de Dios con nosotros, Emmanuel, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros. Miren estas 2 palabritas cómo nos indican una realidad profunda de fe. Si Jesucristo es Dios con nosotros,
el Espíritu es Dios en nosotros. Después de la resurrección y por el bautismo, la maravilla es que Dios se ha metido dentro de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el texto sagrado. Dice que hemos contemplado su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? San Ireneo, el santo del que les hablaba ahora, decía que la gloria de Dios es el hombre viviente. La gloria de Dios es que el hombre viva, y por eso Él se ha hecho hombre. ¿Para qué Cristo se ha hecho uno de nosotros? Para que tú y yo tengamos vida, para que experimentemos lo que es la verdadera vida, para que en medio de nuestras dificultades, de nuestros sufrimientos, de nuestras angustias, nosotros sintamos que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha abandonado, que Dios camina a nuestro lado, que Dios está acompañándonos a lo largo de la vida. Hemos meditado este versículo, Juan 1:14. Lo volvemos a leer. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Nos dice, queridos hermanos, el Papa Francisco, ¿qué es esta gracia? Hablando de la encarnación, es el amor divino, el amor que transforma la vida, renueva la historia, libera del mal, infunde paz y alegría. En esta noche, esta es una homilía de la misa de Navidad, el amor de Dios se ha mostrado a nosotros, es Jesús. Dios se hizo niño para dejarse abrazar por nosotros. Pero podemos todavía preguntarnos, ¿por qué San Pablo llama gracia a la venida del Hijo de Dios? Para decirnos que es completamente gratuita. Mientras que aquí en la tierra todo parece responder a la lógica de dar para tener, Dios llega gratis. Su amor no es negociable, no hemos hecho nada para merecerlo y nunca podremos recompensarlo. Con esta frase de la homilía del Papa Francisco, quisiera que nosotros entendiéramos que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para nosotros, para ti y para mí. Y hoy todavía Él quiere encarnarse en nosotros. Es maravilloso que este misterio de la encarnación pueda ocurrir en nosotros. San Agustín decía una cosa maravillosa. San Agustín decía que la Virgen María, antes de concebir a Cristo en su seno, lo había concebido en su corazón por la fe. Esto es una cosa maravillosa. Antes de concebirlo ella virginalmente en su carne, ella ya en su corazón lo había concebido por la fe. Y nosotros hoy también podemos concebir a Cristo por nuestro corazón en la fe. Yo los invito a que vayan a la carta a los Gálatas, los que tengan allí su Biblia. En el capítulo 4, Gálatas 4:19, dice así: Hijitos míos, por ustedes sufro de nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en ustedes. Esta es la prolongación del misterio de la encarnación. Cristo hoy sigue haciéndose carne, sigue haciéndose presencia real de Dios en cada uno de nosotros, en la medida en que nosotros permitamos que Él se forme. ¿Y quién es el que forma en nosotros a Cristo? El Espíritu Santo. Y esto es lo que se llama la cristificación, el proceso de configuración con Cristo. ¿Y qué es dejar formar a Cristo, hermanos? La carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículos 6 al 10, nos dice cuáles son esos sentimientos de Cristo. Dice así: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo. Asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como hombre, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Aprendamos de Cristo, que se ha humillado, hermanos. Mientras Dios se ha humillado, nosotros a veces nos llenamos de soberbia y por eso no permitimos que Él brille en nosotros. Él quiere brillar en nosotros. Él quiere que a través de nosotros el mundo crea que Él realmente se ha hecho hombre, que Él realmente existe, que Él realmente es una realidad. Cristo quiere que tú seas la manifestación del Emmanuel, es decir, del Dios presente para tu familia, para tu lugar de trabajo, pero sobre todo quiere que tú lo sientas a Él presente.
porque de nada sirve que Cristo se haya hecho carne en las entrañas de la Virgen si hoy nosotros no lo acogemos con amor, si hoy nosotros no permitimos que Él se forme en nosotros. Gálatas 2:20 dice San Pablo: no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese es el misterio de la encarnación para nosotros hoy. Maravilloso que Dios se haya hecho hombre, maravilloso que ya no sea la tienda del encuentro ni el templo de Jerusalén, sino Cristo y la presencia del Espíritu en el corazón. Pero más maravilloso aún cuando dejamos que esta palabra realmente tome forma en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a pedirle al Señor entonces que esta meditación que hemos hecho de un solo versículo de la Escritura, miren que hemos escuchado solo un versículo, que sea la oportunidad para decirle: Señor, ayúdanos a reconocerte, ayúdanos a sentir que tú realmente te has hecho hombre para nosotros y por amor a nosotros. Dice el Papa Francisco: la palabra de Dios nos hace felices. El encuentro con la palabra de Dios nos llena de alegría y esta alegría es mi fuerza, es nuestra fuerza. Los cristianos son alegres porque han aceptado, han recibido la palabra de Dios en su corazón y encuentran continuamente la palabra, la buscan. Este es el mensaje de hoy para nosotros. Un breve examen de conciencia para todos, queridos hermanos. ¿Cómo escucho yo la palabra de Dios? ¿O simplemente no la escucho? ¿Cómo me encuentro yo con el Señor en su palabra, que es la Biblia? Y después, estoy convencido de que la alegría del Señor es mi fuerza. La tristeza no es la fuerza, es la alegría de Dios. Y como decía el Papa Francisco también, la alegría del Evangelio nace de todos los que nos hemos encontrado con el Señor, de a todos los que el Señor nos ha cambiado la vida. Esta palabra que hemos escuchado tiene sabor a Navidad. ¿No les parece a ustedes? La palabra se hizo carne, es lo que cantamos llenos de alegría en la fiesta de la Navidad. Es por eso que escuchando esta canción conocidísima, este himno de Navidad, los invito para que permitamos que el Señor siga iluminando nuestro corazón, que el Señor siga haciéndonos vibrar por su palabra, que es Cristo, que se ha hecho hombre para cada uno de nosotros y que hoy quiere hacerse hombre en nosotros, teniendo nosotros las mismas actitudes suyas. Que escuchar este canto Noche de Paz nos lleve a pensar en esa palabra que en una noche se hizo carne y que en la noche de nuestra vida también quiere hacerse presencia y realidad. Bueno, queridos hermanos, que realmente el Señor siga naciendo en nosotros y que la intercesión gloriosa de la Santísima Virgen María nos obtenga permitir que Cristo sea engendrado en nosotros, se haga realidad en nosotros, en nuestro corazón por la fe. Los invito para que digan conmigo: Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar,
Ven a librar al pueblo que tropieza y se quiere levantar. Ante la admiración de cielo y tierra, engendraste a tu santo Creador, y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel, y ten piedad de nosotros pecadores. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.